Bueno, esto es un barrio obrero, típico de construcciones de finales del siglo XIX. Son calles, son reformadas. La estructura original pues ha ido reformada durante los años. Típicamente tenía que ser parecido a esta, una estructura así, que son de construcciones, pues eso, subvencionadas por las empresas para sus trabajadores. Entonces, las empresas estaban cerca siempre de los trabajadores por si los necesitaban. Aquí se van viendo las reformas. Mira, esa tiene paneles solares. Y nos dirigimos aquí, a una de las casas que somos invitados. ¡Hola! Oye, hoy tenemos la suerte de poder hablar con Sabrina, que nos va... bueno, vamos a tener una conversación pues tranquila y distendida, y me encantaría que os fijarais en el acento de ella, que es bueno, es un acento muy de Buenos Aires, ¿no? Pero tú eres de Buenos Aires, ¿no? Sí, de San Nicolás, de un pueblo en la provincia de Buenos Aires, sí. Que no es la capital. No. Estoy más cerca de Rosario que de Buenos Aires capital. ¿Y qué es la diferencia del español que se habla o castellano? ¿Vosotros qué le decís, español o castellano? Castellano. Vale. Nosotros decimos castellano. ¿Y qué diferencia hay en el castellano de tu pueblo al de Buenos Aires? Los modismos, en realidad es dentro de la provincia de Buenos Aires todo es lo mismo, hablamos igual. Que si nos comparamos con Córdoba, que mi marido es de Córdoba, Mendoza, Jujuy o más al sur. Buen vino hay ahí. Sí. Sí. Pero ahí ya nos cambia el acento, nos cambia y las palabras también. Hay algunas palabras que ellos utilizan y nosotros no, y viceversa. Pero todos los que vivimos dentro de la misma provincia, a lo mejor estas cosas de, no sé, por ejemplo, en Buenos Aires, en mi época, se decía chabón a los chicos, chabón, y en San Nicolás no utilizábamos esa palabra. Pero no es una palabra que está en el diccionario, sino es una palabra que se ha formado por la juventud, por lo que sea. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Barcelona? 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Y todavía conservas el acento? Y lo voy a hacer hasta que me muera. Como si hubieras venido ayer del avión, ¿no? Vale. No, ojalá pudiera ser tan así. Intento no perder mi esencia, pero adaptarme a palabras que en argentino no las entienden. Por ejemplo, no sé, prendas de ropa, falda. Nosotros, pollera. Yo acá ya no digo más pollera. A mis hijos sí en mi casa. Pero si voy a una tienda pido por una falda. Cosas así que te vas adaptando. ¿Con los verbos y con tienes algún conflicto o no? Sí, tengo una anécdota que me pasó en mi primer trabajo. Aquí en Barcelona. Sí, en Castelldefels, justamente. En Castelldefels estaba trabajando en un restaurante. Y nosotros en Argentina, pues cuando queremos, hay alguien en el medio de mi camino, con cariño, a ver, correte que tengo que pasar, o correte que quiero agarrar esto, claro. ¿no? Y entonces me salió esto, llevaba 2 meses nada más en España, y le digo a mi compañero, a ver, por favor, correte que voy a pasar, yo venía con las manos llenas. Y me contestó algo muy gracioso, y no sé si se puede decir, y dice, hombre, así, no voy a poder. Y yo me puse de todos los colores y la olvidé, Ahora ya, porque vino el cuento, que si no, te juro que la quité de mi mente, digo, nunca más digo esta palabra, no Sabrina, vuelvo a pasar por lo mismo. Cuando tú regresas a Argentina para hablar con tu familia, ellos te notan que... Sí, por teléfono, sí, todo el mundo. La española, o la gallega. Ya nosotros a los argentinos, a los españoles decimos la gallega. Sí, lo notan. Y siempre me cargan, dicen que yo tengo más acento español que Juan, por ejemplo. Ajá. No sé. Pero bueno, ¿sí? No me molesta tampoco. Muy bien. ¿Tu localidad original era pueblo o ciudad? No, era pueblo. Era pueblo. Por la cantidad de habitantes era ciudad, pero en realidad el trato era pueblo. Nos conocíamos, mi madre vivió en esa casa desde que tenía 9 años, yo nací en esa casa, bueno, mi vecino fue de todo el pueblo, era alma de pueblo. Yo salía
y a lo mejor no había móviles en mi época, Claro. y mi madre empezaba, ¿has visto a Sabrina? Y nadie me había visto. Mi madre sabía dónde estaba, Qué no había bueno. forma de esconderse. Por eso te digo, era grande por la cantidad de habitantes, pero que no me acuerdo cuántos teníamos. Pero el alma de pueblo. ¿Y en las manos qué tienes? Mira. El mate. Esto es una bebida típica de Sudamérica, casi muchos países de Sudamérica la beben. ¿Quién se lleva el...? Ay, no lo sé. No lo Esta sabe. rivalidad que todo el mundo dice entre argentinos y uruguayos, que si el tango es nuestro, que si el tango es tuyo, que si el mate es tuyo, que si el mate es mío. No Los tengo ni idea. paraguayos dicen que es suyo. También, pero todos bebemos mate, la yerba es diferente en cada lugar Ajá. y la forma de beberlo también. ¿Vosotros? Nosotros, bueno, yo lo estoy bebiendo amargo porque a mí me gusta. Pero los uruguayos lo beben en otro cacharro que se llama porongo. Porongo. ¿Sí? Sí. Lo dije bien, tengo Sí, aquí Juan. el apuntador que no Sí. quiere salir. En uno que se llama porongo, que es un cacharro más grande, Ajá. y ellos ponen la yerba, van echando agua y les puede durar un montón de tiempo. Los argentinos se nos lava. Porque estamos acá con el mate dándole a la lengua, entonces se nos lava y tenemos que cambiarlo. Y el... Los paraguayos lo toman frío, ¿Y vosotros en los uruguayos? caliente. Caliente. Sí. Vale. A ver, yo cuando lo he probado, yo tenía un profesor argentino de Buenos Aires y lo tomaba el mate y lo tomo, pero es como me deja el Algo. estómago vacío. No vacío. Ah. Me entra un hambre. Puede y- ser. O sea, no, nada más. Yo vivo con esto. Yo, gracias a Dios, antes me las traían de Argentina. Cuando apenas vine, que no les sabía dónde comprar, las que Pero no ahora hay, conseguía. ¿no? Ahora hay en todos lados. Sí. En el Bonpreu. Sí. Bueno, pues no son marcas, pero en los supermercados casi todos Muy hay. bien, muy bien. Sí, muy sí, bien. sí. Oye, y veo que aquí nosotros es que somos mucho de té con menta. Aquí Tengo tienes- menta. Mira, esta está un poco pachucha. Pero si no, por aquí Ahí tienes puedes menta, encontrar ¿no? más. Que el calor me la mató y ahora la helada las tendría que proteger un poco. Qué Yo le bueno. pongo al mate también esto, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Y esto? Esto está oxidado. Esto es Lo trajo un amigo. ¿Cómo le llamáis? Esto nosotros le llamamos hoz. Lo que pasa es que la hoz es así. No sé cómo se llama. Que es para la ciega. No, ¿Una no sé. guadaña? Una guadaña pequeña. Pero más pequeña. Tengo algún que otro espárrago perdido por aquí. Hola, es verdad. Mira. Mira, con Aquí esto, hay otro. con esto hacemos tortillas. Sí, buenísimas, Con esto de hacemos huevos. tortillas. Sí. Pues, una conversación interesante. ¿Habla rápido, Sabrina? ¿O se entiende? Bueno, no hay problema. Pero la verdad es que hemos tenido la suerte de escucharte experiencias personales y nos encanta. No solo ella, sino en general la gente de Argentina es muy amable y muy comunicativa, ¿es verdad o no? Y o sea que os invito a visitar Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, muchos lugares. Hay, bueno, Bahía Blanca, Jujuy, las cataratas. Nosotros Todo. tenemos una infinidad de paisajes, tenemos montañas, ríos, tienes nieve, tienes calor abrumador, lo tenemos todo. Bueno. Realmente es un país estupendo y lo extraño muchísimo. Pues ¿cómo decimos? Hasta luego. ¿Cómo es? Chao. Pues chao. Chao. Para todos los argentinos. Toma.